Pongamos lo cotidiano bajo la lupa. Déjate sorprender por lo inconsciente y los enigmas de tu vida emocional. A través del psicoanálisis, descubre la otra escena de tu vida cotidiana. Muy buenas tardes, queridos escuchas, bienvenidos al programa La Otra Escena. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y el día de hoy Aribante Díaz no pudo acompañarnos, pero estará con nosotros próximamente en la siguiente emisión. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, está Cuauhtémoc Jerez con nosotros, profesor de Ciencias Sociales en las escuelas normales. Cuauhtémoc, es un placer tenerte aquí, bienvenido. Gracias. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y hablaremos sobre la educación especial, ¿no? El título de este programa se llama Educación Especial, es decir, ponemos en una interrogación, por un lado, ¿qué sería eso a lo que se llama educación especial? Y para poder llegar a ese punto vamos a tener que primero interrogar, cuestionar algo que normalmente se utiliza muchísimo en el lenguaje común, y es algo bastante importante y se refiere propiamente a la educación. Vamos a poner en cuestionamiento qué es la educación, dado que todos tenemos una idea muy particular de ello, pero la tenemos asociada con una serie de cosas que nos dan una idea que normalmente puede estar desatinada de lo que propiamente es la educación, ¿no? Entonces, bueno, para ello tenemos a nuestro especialista, Cuauhtémoc, bienvenido. Y bueno, pues tú siendo un experto sobre este tema, bueno, cuéntanos sobre qué te gustaría comenzar en este programa. Bueno, pues tú ya de alguna manera marcaste, Alex, el primer punto, ¿no? Que es cuestionarnos qué pasa con la educación, ¿no? O sea, qué pasa con la idea de educación y qué pasa con la realidad de educación. Por lo que estamos viviendo en estos momentos en este país, en relación a la famosa reforma educativa, pues podemos partir de ahí, ¿no? Yo, además de que estoy de acuerdo en que no es una reforma educativa estrictamente hablando, yo la reduciría en primer lugar a una reforma escolar, una reforma al sistema escolar, independientemente de todos los bemoles que han surgido por la justa inconformidad ante estas medidas. Me parece que se ha perdido en este terreno de polémica, de lucha, de inconformidad, y por otro lado de imposición, se ha perdido una buena oportunidad histórica como para empezar de nuevo a reconceptuar, a resemantizar, a resignificar un término que de pronto parece como un fetiche, ¿no? La famosa educación. Evidentemente este tipo de, tanto las reformas como la lucha contra las reformas están referidas a lo que sucede con las escuelas, ¿no? Y dentro de las escuelas y en el entorno, pues, de la red escolar. Y creo que aquí esta es una visión muy limitante de lo que es la educación, ¿no? Lo que se puede entender por educación. Semánticamente, etimológicamente, digamos, se reconoce que hay dos ideas en torno a esta educación. Por un lado se habla de que viene del latín educere, que significa extraer del sujeto, del individuo, sus mejores capacidades, ¿no? En ese sentido se habla de una intervención del mundo adulto, de la población adulta sobre el joven, para que se reconozcan y se cultiven y se desarrollen sus mejores capacidades, obviamente las capacidades que todos tenemos, no sé, la locomoción, el habla, la movilidad, etcétera, etcétera, pero también cuestiones que tendrían que ver con ciertos talentos. Esa es una visión, digamos, ¿no? Pero hay otra visión un poco más para acá en la historia, la de educare, que ya es italiano, y habla de la necesidad de introducir al sujeto las formas de conocimiento, de comportamiento, los hábitos, todo lo que es la cultura, pues, que está fuera del individuo,
hacia el individuo. Yo creo que ninguna de las dos está equivocada, que se complementan perfectamente, ¿no? Y que la educación como una actividad social, no como la acción de la escuela nada más, sino también como lo que hacen los papás, los amigos, todas las agencias de socialización, cumplen las dos cosas, ¿no? Se trata de desarrollar en el individuo sus mejores capacidades, pero también de introyectar hacia el individuo todo lo que se ha desarrollado en la cultura, todo lo que es su cultura. Y de hecho me parece que está más de la mano de esta última versión de justamente de introducir toda esta serie de contenidos culturales, ¿no? De serie de requerimientos culturales. Me parece que se piensa normalmente la educación en esa línea, ¿no? Hay que ir a meterle al sujeto una serie de cosas que las tiene que aprender tal cual como uno las transmite, ¿no? Tal cual como son, hay que transmitírselas para que el sujeto pueda desenvolverse dentro de la civilización. Y esta última, curiosamente, que es la primera forma que tú nos platicas y que tiene esta etimología griega, tiene que ver con sacar, con desarrollar, con extraer las capacidades, las habilidades. Me parece que esta es una forma un tanto moderna de pensar la educación, ¿no? Podemos ver que actualmente los diferentes modelos educativos cada vez se encuentran más interesados en el desarrollo de talentos, en el desarrollar las capacidades, y deja de lado más esta noción quizás mucho más rígida se trata de que el niño abra la boca por completo y se le viertan ahí todas las cosas que tiene que aprender del mundo adulto. Así es. Y mira, tiene su explicación histórica, ¿no? Parece ser, según mis sesudas investigaciones, según las lecturas que he hecho, que en las coyunturas de transformación histórica, ¿no? De transformación estructural de las sociedades, es cuando de pronto la fuerza emergente, el grupo que queda como dominante, ¿no? Esta es una visión de corte marxista, ¿no? La clase social que se apodera del poder del Estado, que se hace del poder del Estado, impone un modelo de ser humano, un modelo de sociedad y un modelo de individuo. Y claro, cuando las sociedades eran autoritarias, eran autocráticas, las monarquías, los señoríos prehispánicos, que te digo yo, pues aquí no se pedía permiso, era simplemente, esta es la visión, ¿no? Esta es la noción del ser humano y lo vamos a imponer, ¿no? En la revolución industrial, que es, digamos, el ascenso de la burguesía frente a la aristocracia, ¿no? Que le quita el poder, digamos, el poder político y cultural a la aristocracia, sí se habla de un proceso más democrático, más abierto, ¿no? Que tenga en cuenta más al individuo. De hecho, ahí surgen estas filosofías liberales, por ejemplo, que le dan una preeminencia al individuo por encima del Estado, ¿no? Estamos viviendo en estos sistemas, ¿no? Los sistemas electorales no son más que eso. Bueno, evidentemente, para implantar un régimen, un estilo de vida de este orden, hubo que uniformar, ¿no? Que darles una formación única a todos los ciudadanos. ¿Cómo convertir a un súbdito en un ciudadano? Pues evidentemente mediante la educación. ¿Pero mediante cuál educación? Porque la iglesia educa, porque la familia educa, porque actualmente los medios de comunicación educan, ¿no? Entonces, claro, esto sucedió en Francia y sucede con Napoleón en concreto, que dice, bueno, ¿cómo hago yo para que estos antiguos súbditos que se movían solo por la voluntad del monarca se conviertan en ciudadanos que tienen conocimiento de sus derechos y los ejercen, ¿no? Pues hay que formarlos. ¿En dónde? Pues en una escuela, hay que formar una escuela. ¿Y quién les va a dar clase? Pues los maestros. ¿Y los maestros dónde los vamos a formar? En las escuelas normales, de ahí el nombre de escuela normal, porque se suponía que iban a implantar una nueva normalidad social, ¿no? Pero no se pueden quitar, por ahí hay un pedagogo inglés, Ken Robinson, que es maravilloso, que dice que esto es el ADN de las escuelas, ¿no? Y por eso es que tenemos uniformes, no solo a nivel de la ropa, sino uniformes a nivel del conocimiento, del lenguaje, de las conductas.
Y esto es lo que se ha convertido actualmente en el pensamiento cotidiano, general, digamos, en el pensamiento común, ¿no? En la idea de educación. La educación es lo que sucede en las escuelas. Uh-huh. Y además con esta tendencia normalizante. De hecho, de lo que me vienes platicando me resulta sumamente interesante y creo que hay varias cosas ahí que pueden ser platicadas también a la luz del psicoanálisis, sobre todo en este modelo de, como bien lo vienes planteando, como en un nivel histórico se plantea este proyecto para que todos tengan un conocimiento particular para formar ciudadanos que puedan hacer valer sus propios derechos, sus propias ideas, ¿no? Y ya no quede nada más del lado del jerarca, ¿no? De aquel que estaba en el poder, la visión del mundo, ¿no? Entonces, has repetido varias cosas que me llaman la atención. Por una parte, la normalidad, ¿no? Por otra parte, la uniformidad, hablando de los uniformes. Y otra que es muy interesante, que es sobre la imposición. Es decir, hay una visión del mundo que se impone al otro. Y de hecho, el psicoanálisis, Freud justamente en los desarrollos que hace al respecto de el sujeto en la cultura, habla de que propiamente la educación es una forma de imposición. Pero una forma de imposición, ¿en qué sentido? Por una parte, podemos saber que hay mucho de lo que los educadores, de lo que los cuidadores enseñan, transmiten al infante sobre ciertas cosas del mundo, ¿no? Sobre el funcionamiento de ciertas cosas, muy prácticas, pero al mismo tiempo se le forma y se le enseña en relación a qué es lo que tiene valor, ¿no? O sea, cuál es el lugar del hombre, cuál es el lugar de la mujer, cuál es el lugar del deseo. Aquí hay algo bastante interesante porque se logra transmitir una serie de cosas que no pasan por la palabra, que no están establecidas en el lenguaje, pero de todas maneras tienen un impacto formativo. Pero el infante, los seres humanos en apenas llegados al mundo, tienen una forma bastante caótica de relacionarse con el mundo. Y tiene una serie de impulsos que son bastante primitivos, los cuales hay que normar para poder formar parte de la civilización. Entre ellos está el que, uno de los momentos claves en la formación del carácter está en el que el sujeto aprenda a, por ejemplo, retener sus propias heces. Es decir, el bebé deje de hacerse en todos lados, ¿no? Sabemos que implica una conquista cultural, de una de las primeras para el niño, el que finalmente pueda hacerse en la basílica, ¿no? Que es propiamente un requerimiento, es aquí donde tienes que hacerlo y no en otros lados. Y en este sentido es una imposición en el sentido de que para que puedas formar parte de la cultura, tú requieres renunciar a una serie de satisfacciones que te venían muy naturales, que eran propias de ti. Es decir, el bebé o el infante muy pequeño se hacía del baño donde le viniera la gana, ¿no? Lloraba donde quisiera. Si quería un juguete, iba y lo arrebataba. Si no le gustaba quien lo estaba cargando, le pegaba, ¿no? Es decir, la educación en ese sentido, y sobre todo desde esta lectura freudiana, tiene que ver con cómo el sujeto puede ir incorporando esas demandas que provienen de un otro, ¿no? Y desde este lugar, desde esta forma de pensarlo, siempre va a tener un carácter de imposición la educación. Entonces, esto es algo que podremos ir poniendo en discusión. Por supuesto que tiene muchísimas más aristas, pero vamos a tener que ir a un corte. Quédense con nosotros, estamos en la otra escena hablando sobre educación especial. Volvemos. Nunca había estado tan cerca de ti. Esto es Conecta Radio. Farmacias CKR te recomienda que si sientes molestias o tienes síntomas inusuales, acude a tu médico y mantén un firme apego a tu tratamiento. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Hola, soy Iván y recibo terapias en APAC. Cuando yo nací nadie creyó que yo podía hacer muchas cosas. Ahora canto, bailo y hasta chiflo. Tus donaciones lo hicieron posible. Sigue donando para que otros niños como yo logren lo imposible. Ellos pelean por lo imposible. Ayudémoslos a hacer lo posible. Dona en apac.mx. Conectaradio.com. La radio nunca había estado tan cerca de ti. www.conectaradio.com.
Somos Conecta Radio México. Ponte en línea con nosotros. www.conectaradio.com. La radio que está más cerca de ti. Farmacias CKR. Conócelas. Farmacias que verdaderamente tienen los mejores precios. Comprobado. Conecta Radio sí te cumple. Pide tus saludos, declaraciones, felicitaciones, dedicatorias, todo lo que quieras. Escribe en nuestro chat o al Facebook. Conecta Radio sí te cumple. Nos encontramos de vuelta en el programa La Otra Escena y bueno, estamos hablando justamente sobre la educación y nos quedamos en un punto, Cuau, en el segmento pasado donde hacías un señalamiento muy importante, donde haces una diferencia entre educación y... en algún momento se le llamó instrucción, me parece que es un término más adecuado okay. a lo que hace la escuela, claro. ¿no? Escuela, exacto, estaba equiparada a educación y escuela, ¿no? Ahorita esta instrucción, como dices, puede ser mucho más atinado. Pero bueno, cuéntanos más sobre esta división que me parece bastante importante que hay que establecer entre lo que es la educación y la escuela, porque toda educación no se reduce a lo que se adquiere en la escuela, ¿no? Lo que se obtiene propiamente dentro de esa institución. Entonces, bueno, cuéntanos. Sí, mira, la pedagogía crítica mexicana, ¿no?, señaló desde hace muchísimos años ya la importancia de diferenciar lo que le llamaban el currículum abierto y el currículum oculto, el currículum explícito y el currículum oculto. Es decir, el conjunto de aprendizajes que la institución escolar te da por el simple hecho de estar allí, ¿no? Estudies o no estudies. Es decir, no es lo mismo ser escolar que ser estudiante, ¿verdad? Si vas a la escuela eres escolar, si estudias, pues eres estudiante, ¿no? Y señalaban que en el currículum oculto se da la adquisición por parte del educando de un montón de cosas que no están contempladas en los planes y programas oficiales. Por supuesto. ¿No? Formas de socialización. En escuela aprendes a obedecer a la autoridad, a desobedecer a la autoridad, aprendes a asociarte con tus pares, aprendes a identificar las personas con las que te identificas y vas construyendo, empiezas a construir tu identidad con relación a otros, pero también eso es complementario a identificar a tus alters, a los otros, a los que son diferentes de ti, ¿no? Uh-huh. Entonces tu identidad la construyes en un proceso también de alteridad, es decir, de identificación del diferente. Sí, de estar constantemente en contacto con otros. Con otros. Claro, que pueden ser tus pares, ¿no?, los de tu generación, los de tu grupo, los de tu grado escolar, pero también pueden ser los otros diferentes, mayores, menores, uh-huh, maestros, autoridades escolares, ¿no? De todos modos, la interacción entre los pares en la escuela es tan rica que se aprenden muchas cosas que al final de cuentas son las que te van dejando huella para el resto de tus días. Uh-huh. Es también cada vez más socorrida esta anécdota de que esto me lo aplicaron a mí unas exalumnas, por un lado se los agradezco, por otro lado me causó mucho conflicto cuando me dicen, no me acuerdo qué materia me diste y no me acuerdo qué fue lo que te aprendí, solo sé que te quiero mucho, ¿no? Y que te recuerdo muy bien y que me diste mucha seguridad y dije yo, bueno, entonces porque yo daba materias históricas, ¿no? O sea, todos los datos históricos, toda la sucesión de etapas, personajes, ideas, etcétera, no se les quedó. No me lo deben a mí de alguna manera, ¿no? Pero, de alguna manera, mi intervención o mi convivencia con ellas, pues les ayudó a ser más, que se quieran más a sí mismas, ¿no? A estar un poquito más seguras de sí mismas, ¿no? A conocerse mejor. Sí, claro. Por ejemplo, ahí hay algo sumamente importante porque indudablemente este es un ejemplo que es muy común, es decir, muchísimos sujetos pasan por una serie de
de materias y se les impone un contenido del cual no recuerdan, ¿no? Por ahí había un chiste que leí en las redes sociales hace poco que, bueno, no sé, como 32 años y sigo sin utilizar no me acuerdo, que una fórmula matemática, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas son una serie de contenidos que no dejan marca en el sujeto, que finalmente no pueden utilizar, que de alguna manera, como son ajenas a lo que realmente se está ocupando, su vida psíquica, su vida anímica, sus propios intereses están completamente divorciados de aquello que se les está transmitiendo, vamos a ver que justamente aquello que deja marca va por otro lado, ¿no? En este caso, Cuauhtémoc, se establece en esta línea afectiva, ¿no? Así tal cual como te lo dicen tus estudiantes. Y podemos saber que tanto en esta relación con otros, ¿no? en el escolar o en el estudiante con otros, esta interacción deja una marca, esta interacción que tiene con sus maestros deja una marca, ¿no? Muchas veces la relación que pueden llegar a establecer con un maestro puede cambiarles, puede dar un giro a su propia subjetividad, porque le permite tener un lugar diferente con un valor muy particular hacia un ser humano que no tenía, por ejemplo, en casa, ¿no? Así es. Y a partir de ahí se crea una predisposición, se puede crear una predisposición muy particular para el aprendizaje, ¿no? Ajá. Ahí hay algo también bastante importante que establecer en relación a, vamos, me llamó mucho la atención que lo dijiste así, todo aquello que no está planeado, ¿no? Todo aquello que no está planteado en la agenda, pero que es propiamente lo que más marca deja. Y dices algo que también es una convicción en muchos de los pensadores críticos de la educación, ¿no? Por supuesto, yo entre ellos. El aprendizaje de los contenidos escolares, es decir, las materias, el conocimiento escolar, ¿no? Las matemáticas, el español, pero referido a la gramática y a la ortografía, no tanto a la capacidad expresiva, ¿no? La física, la química, etcétera, 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 ¿no? Estos contenidos escolares nos cuestan mucho trabajo, ¿no? Algunos más o algunos menos, pero en general es un problemón, ¿no? Tenemos pánico a los exámenes, los libros nos parecen tediosos y aburridos. Ni hablemos de las matemáticas. Sí, ¿no? Y la parte afectiva, la parte de digamos, los vínculos afectivos, un buen trabajo con estos vínculos afectivos dentro de la escuela y dentro de cualquier entorno, pero estamos hablando de la escuela, pues, te dejan mejores condiciones para adquirir lo otro, ¿sí? Incluso hay investigaciones dentro de la neurología recientes que señalan el profundo impacto a nivel de las conexiones neuronales de, por ejemplo, escuchar música o interpretar la música, ¿no? Lo mismo se habla de la poesía, ¿no? Que está emparentada con la música. Y estas son materias que de alguna manera o están desaparecidas del sistema escolar mexicano. Estoy hablando pues de primaria, básicamente primaria, ya no se diga secundaria, ¿no? Y generan conexiones neuronales que facilitan el aprendizaje de los otros elementos. Es decir, si tú haces música, se te facilita mucho más el aprendizaje de la matemática, ¿no? No sé, esto yo lo he visto, es una observación muy superficial, muy desde lejos. Pero veo que en Alemania, que en Japón, que en los mismos Estados Unidos, que en casi todos los países europeos, y ya no se diga Dinamarca y los países escandinavos, desde chiquitos les dan mucha música, ¿no? Les dan su instrumentito, hacen sus orquestas, ¿no? Y dejan para desarrollos muy posteriores la adquisición de estos conocimientos escolares, ¿no? Relacionados con una simplificación de la ciencia, ¿no? Creo que aquí esto que tú señalas es bien importante porque está sobre todo la parte de concientizar los episodios afectivos. Así lo dejo nada más porque me gusta el término afectividad. Así se los explicaba yo a mis alumnas. ¿Por qué somos afectivos? Porque nos afectamos unos a otros, ¿no? En ese sentido, cualquier desarrollo emocional, sentimental, que a veces lo confundimos con los afectos, es producto de esta afectación que hacemos unos a otros. Y yo estoy convencido de que eso es lo que nos hace humanos, ¿no?
se ha visto, no sé, lo que se había definido como los rasgos estrictamente humanos, que es algo que el educador debe tener muy presente, dónde puedo intervenir y dónde no, dónde es la naturaleza y dónde es mi intervención como agente cultural, ¿no? Estos rasgos, pues, que nos definen como humanos, pues han pasado por una serie también de ideas que han sido rebatidas, superadas, ¿no? En su momento fueron válidas y está bien. Que si es el habla, que si es el pensamiento racional, intelectual, que si es la socialización, que si es la productividad, la capacidad de producir nuestros satisfactores. Y lo que creo que hoy al menos está cobrando mayor importancia es darnos cuenta que todos estos factores, tanto el lenguaje o el habla, como la capacidad productiva, como nuestra capacidad de hacer historia a través de las interacciones sociales, la socialización, pues, son resultado de esta condición que tenemos los seres humanos, que parece que es mucho menor en los demás animales, que es la capacidad de afectarnos unos a otros, ¿no? Y en ese sentido es que somos afectivos. Yo creo que la pervivencia de todos los autores de las distintas disciplinas que han señalado esto como la parte, híjole, tal vez esencial del ser humano, o sea, si están vigentes, el psicoanálisis, Freud entre ellos, y muchos de los filósofos románticos, ¿no? Alemanes, o incluso el mismo Sócrates, ¿no? Algunos de los filósofos clásicos, que están señalando la importancia de la vida afectiva del ser humano, me parece que se explica por eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú señalabas, estas situaciones afectivas que se desarrollan en la interacción dentro de un microcosmos social como es la escuela, tendría que ser algo que estuviera bien concientizado, no solo de parte del educador individual, sino que fuera parte parte de los fundamentos de quienes diseñan las políticas educativas, uh-huh. ¿no? ¿Para qué? Para que la escuela sea menos sufrida. Sí, al respecto de eso yo quiero mencionar algo, porque es propiamente cuando hablas de los afectos, ¿no? Y como planteas que es lo que más propiamente nos hace humanos. Los afectos, cuando algo llega a ser tocado en la vida afectiva, es justamente ahí donde se puede dejar marca. Es decir, pongámonos a pensar en el infante desde las épocas más tempranas de su vida. ¿Qué es aquello que principalmente le interesa? ¿En qué está intrigado? Uno de los primeros cuestionamientos y de los más fuertes que perdurarán a lo largo de toda la vida es cómo tener un valor para el otro, ¿no? Es poder responderse qué que el otro, y con base a eso, cómo me puedo hacer yo de eso que quiero, cómo puedo ser yo eso que quiere, para justamente hacerme acreedor de esos afectos, ¿no? El sujeto está sumamente interesado en su vida afectiva, ¿no? Esto resulta algo fundamental. Si algo de esto afectivo queda por fuera, simplemente va a ser sumamente complicado, o va a ser muchísimo más difícil la adquisición de esas cosas que se le piden, ¿no? No va a tener una forma en cómo poder incorporar a que todos aquellos aprendizajes o memorizaciones de las cosas específicas que se les piden para poder desenvolverse en su vida práctica, ¿no? En su vida cotidiana. Y también en relación a la vida afectiva, podemos saber que, como también lo mencionabas en tu ejemplo, es aquello que, más bien, será indisociable, aquello que deja marca de también una huella afectiva. Ahora, los afectos, por supuesto que no nos estamos refiriendo nada más a un afecto positivo, ¿no? Como a un tipo de cariño, un tipo de aprecio, a un amor, sino a afectos en otra índole. Estamos hablando de otras facetas también de la vida emocional. Y la educación, volviendo al punto porque la misma idea de una educación tiene una dirección. Es decir, se busca producir algo particular en aquel que se está educando. Tiene una dirección, tiene una intención, y la educación solamente puede ser más eficiente en tanto esté vertida de los afectos, ¿no? Planteemos aquí nuevamente la interrogante o el cuestionamiento en relación a la educación. ¿Qué es lo que persigue
la educación, ¿no? Hoy en día podemos saber que todavía perdura algo de hay un conocimiento, hay una serie de verdades que tienen que ser transmitidas al otro justamente para que ese otro pueda formar parte de la sociedad, ¿no? O sea, requiere tener toda esta serie de conocimientos para que se le pueda otorgar un valor, una dignidad, ¿no? Y con base a esto podemos ver que siempre esta cuestión de la educación parte de una persona a un otro que requiere ser educado, ¿no? Que carece de una serie de conocimientos, de aprendizajes, de habilidades, etcétera, que requiere obtener, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, porque eso es lo normal, ¿no? Porque eso es lo esperado, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, tocas aquí el otro monstruo, digamos, que está inmerso ahí en el fenómeno de la educación escolar, ¿no? Que yo adjetivo muy claramente la educación escolar diferenciándola de los otros ámbitos educativos, ¿no? La educación institucionalizada la llevaban algún tiempo, en fin. El conocimiento, ¿no? El conocimiento de pronto se convierte en el todo, ¿no? Uh-huh. Si yo sé tocar la guitarra, ¿no? Soy un conocedor de la guitarra, pero aquí a nivel de lo social, a nivel de la interacción con nosotros, de la adaptación hacia el entorno, ¿no? Que tenemos que hacer todos, pues. Hay un problemón. Hace, no sé, como 60 años o más, ¿no? En México había un tal autor, Luis Herrera y Montes, que desarrolla una idea muy parecida a las inteligencias múltiples. Él habla de las 7 líneas de desenvolvimiento de la personalidad, insisto, más de medio siglo antes de Gardner, ¿no? Esta idea la retoma mi padre, que también fue un pedagogo, y se hablaba de 7 líneas de desenvolvimiento de la personalidad: el pensamiento cuantitativo, el pensamiento espacial, el pensamiento lingüístico, el pensamiento social y otras. Yo estudié sociología. Conozco a mi gente, conozco a los antropólogos, conozco a los filósofos, los economistas, es decir, a los que se dedican a las disciplinas sociohumanísticas, y si hay alguien antisocial, somos nosotros. ¿Sí? Comento esto porque yo tuve una discusión con mi padre que creo que ilustra un poquito esto que te quiero decir, que les quiero decir a ti y al auditorio, por supuesto. Cuando mi padre me habla de esto, yo siendo muy joven, y me dice, es que es importante el pensamiento social, y ahí me hace una disonancia cognitiva, digamos, o sea, me hace chiraspelas en el pensamiento, en el cerebro. Dije, ¿pensamiento social? Pues para pensamiento social los sociólogos, ¿no? Sí, nosotros pensamos a la sociedad, nos hemos dedicado durante muchas décadas, ¿no? A esto, a pensar a la sociedad. Y somos muy malos para socializar. ¿Sí? Somos muy críticos, estamos aferrados a ciertas nociones de verdad, entre comillas, ¿no? Criticamos las costumbres cotidianas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces el pensamiento social no es el comportamiento social. Mi padre no me hizo caso, pero reconoció que era mejor hablar de habilidades sociales más que de pensamiento social. ¿Qué está aquí en Predicamento? El concepto de conocimiento. ¿Sí? Wow, me parece que este es un punto fundamental que hay que trabajar, que hay que elaborarlo ya plenamente. Entonces, vamos a un corte, ¿qué te parece? Volvemos, ¿sí? Nos dedicamos el próximo bloque a hablar sobre esto, sobre este monstruo puesto sobre la mesa. Quédense con nosotros, estamos en La Otra Escena hablando sobre educación especial. Volvemos. www.conectaradio.com. Farmacias CKR te recomienda que bebas al menos 2 litros de agua al día. Es una bebida fundamental como complemento de una comida saludable. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Estás en Conecta Radio, una estación más del grupo CKR Radio, transmitiendo desde Mayorazgo 46 de
Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Si buscas precio, surtido, calidad o servicio, en Farmacia CKR encuentras esto y muchas cosas más. Identifícalas con el distintivo CKR. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Farmacias CKR. Calidad y servicio al mejor precio. Farmacias CKR. Si ya acudiste a tu médico y cuentas con tu receta, acércate a nosotros. Seguro te daremos los mejores precios. Pero sobre todo, apégate a tu tratamiento y respeta los horarios en que debes tomar tus medicamentos. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Sigue en línea en www.conectaradio.com. Conectando tus sentidos. Farmacias CKR te recomienda empezar el día con un desayuno saludable, ya que es fundamental para llevar una vida más sana. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Exprésate. Conecta Radio y Mi Farmacia quieren saber tu opinión. Escríbenos al chat de Conecta Radio y haznos saber lo que quieres escuchar. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Nos encontramos de vuelta en la otra escena hablando sobre educación y estamos apuntando a poder comenzar a hablar sobre la educación especial en este bloque. Y bueno, Cuauhtémoc, que estábamos hablando sobre el monstruo del conocimiento y cómo se puede asociar de pronto, cómo se puede pensar que tener conocimiento es haber aprendido, tener la adquisición de conocimiento es el propósito de la educación. Y bueno, qué serie de problemáticas y complicaciones trae esto en la vida anímica. ¿Cómo pensar nada más que la adquisición de conocimientos es lo que requiere el sujeto para poder desarrollarse con cierto éxito en la sociedad? Es algo que, bueno, incluso para muchos sujetos puede ser estragante, puede ser un estrago el tener que estar supeditados a estar una y otra vez adquiriendo una serie de conocimientos que son completamente ajenos a lo que realmente le incumbe. Entonces, bueno, continuemos hablando de eso, Cuauhtémoc. Sí, gracias. Es un problema multidimensional, evidentemente, que se puede abordar también desde cualquiera de estas dimensiones, ¿no? Yo quisiera, me gusta pues a mí la perspectiva del partir del significado de las palabras, el uso de las palabras, ¿no? El lenguaje. Cuando se habla de conocimientos, generalmente se utiliza o se está pensando y se está sintiendo y se está actuando sobre una categoría muy amplia, ¿no? Yo les pregunto al auditorio, como se los pregunté a mis alumnas en repetidas ocasiones, ¿cómo aprendiste a andar en bici? ¿No? Ese aprendizaje de la bici es un conocimiento. Eres un conocedor del andar en bici. Tienes idea de dónde estás controlando tu equilibrio, la coordinación para pedalear y para llevar el manubrio. Cuando lo aprendiste, ¿tenías idea de eso? No. Hasta la fecha no tienes ni idea, generalmente, y andas en bici y eres un gran andador de bici, por decirte algo. Lo mismo vale para abrir una puerta, para conducir un automóvil, para caminar, ¿no? Es decir, son cosas que se aprendieron en su momento y que no pasaron por el intelecto, o pasaron de una manera muy, muy por encimita.
A mí me gustaría ponerlo en que hay una inteligencia que ahí opera, pero que no es la forma en como normalmente se piensa que, no es precisamente a través de una racionalidad, ¿no? Así es. De estar pensando para poder realizar esa actividad específica que es andar en bici. Sí. Tan no pasa por esa parte bien señalado de la inteligencia racional, que si te pones a pensar cómo voy a andar en bici te caes, ¿no? Te vas a caer. Cuando el niño aprende a caminar, creo que este es un aprendizaje mucho más claro en este sentido, ¿no? Pues no tiene ni siquiera las palabras como para empezar a pensar cuál es mi rodilla, cuál es mi tobillo, cuál es la articulación, cuál es el tendón, cuál es el ángulo de inclinación. Cómo mantengo el equilibrio, qué tan aerodinámica va a ser mi manera de andar. Sí, nada de eso, ¿no? Y aprendimos a caminar, todos los que caminamos, ¿no? Lo mismo con el habla, lo mismo, tú señalabas muy bien el asunto del control de esfínteres, ¿no? Como, digamos, el momento en que el organismo es derrotado por la cultura, ¿no? Y empieza a tener, a condicionar las actividades orgánicas de acuerdo a las necesidades culturales, las necesidades de la sociedad, ¿no? En todo esto, si te fijas, no está la idea del conocimiento racional, intelectivo, hasta puedo calificar de académico. Ajá. Comentábamos ahorita fuera del aire que muchas veces cuando tienes una gran cantidad de conocimientos, estrictamente hablando de conocimiento, diferenciándolo de las habilidades, de las destrezas, y de otros ámbitos del aprendizaje, cuando hay una gran cantidad de conocimientos, muchas veces este conocimiento entorpece los otros desarrollos. Si yo estoy pensando muy fuerte e intensamente en mi posición como varón frente a la mujer y lo que se requiere, y traigo con una conceptualización igualitaria, hasta feminista tal vez, lo más seguro es que tenga grandes dificultades para establecer una relación erótica, amorosa con una mujer, ¿no? Me voy a estar controlando, reprimiendo, revisando todo el tiempo. Solamente ahí es interesante que, porque eso por supuesto que le pasa a muchos sujetos, sí, ¿no? Es decir, requiere entonces entrar el pensamiento ahí para... el sujeto se encuentra en toda esta serie de dudas al respecto de sí mismo, en cómo se va a poder relacionar con una mujer, porque ahí hay algo que ya está aprendido para el propio sujeto, que está en relación a lo que ya tiene una idea formada de lo que la mujer quiere, de cuáles son los intereses de la mujer, y en relación a esa idea, aunque no lo esté procesando a un nivel consciente, él puede ubicar que en él hay una deficiencia, hay algo que puede ser que definitivamente no vaya de la mano de los intereses o de los deseos de la mujer a la cual se quiere aproximar, ¿no? Entonces, titubea, hace recursos de los que puede para poder establecer esta socialización, pero ahí podemos ver que hay un aprendizaje que no sé si podemos establecerlo en un nivel de conocimiento, pero hay al menos ya una idea bien formada y bien establecida de lo que se requeriría para la relación con la mujer, y se encuentra en esta situación donde está en falta de eso. Entonces eso lo complica fuertemente. Así es. Y bueno, yo creo que todos podemos recordar que en algún momento dado un enamoramiento fallido, una ruptura amorosa, hizo que reprobaras una materia, ¿no? O que te ausentaras de la escuela o de las materias durante ciertos días, ¿no? ¿A dónde voy yo? El problema por el que igual califiqué yo de monstruo al conocimiento hace un rato es porque para la escuela, para la institución escolar, para los sistemas escolares, fíjense que ya no le dije educativo, dije nada más escolares, la vida afectiva de los educandos es una cosa que tiene que trabajarse aparte, ¿no? O hasta que puede estorbar, ¿no? Claro, estorba y te califican mal, ¿no? O sea, estás suspirando, o sea, fuera del salón de clases porque no estás concentrado en la ecuación de tercer grado, ¿no? Claro, y aquí vemos algo que es propio de la vida emocional, y es que siempre es perturbadora, ¿no? Es justamente la vida de los afectos lo que viene a desalinearse de los ideales, y aquí en particular justamente estamos hablando de que hay un ideal educativo donde se pone al conocimiento en ese lugar idealizado,
¿no? Y donde tiene que quitarse todos estos afectos que no tienen lugar en este ideal, que podemos establecer que es muy propio de una estructura obsesiva. Es propio del obsesivo pensar de esa forma. Los afectos me estorban, no quiero saber nada de ellos y yo me ordeno de esta manera particular. Sí. Y es allí donde muchas veces este asunto de la educación especial tiene, por un lado, las mejores posibilidades, ahora sí que es una ventana de oportunidad, como dirían los modernos, pero por otro lado también tiene una serie de limitantes brutales, ¿no? Porque si la escuela concibe al aprendizaje como la adquisición de conocimientos, y el conocimiento es, como dicen las mejores definiciones, la representación simbólica de la realidad en el intelecto del sujeto, voy a repetirlo porque es complejo, la representación simbólica de la realidad en el intelecto del sujeto, si ese es el conocimiento, pues hay un montón de cosas que no están ahí. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la gran discapacidad? Que hoy se les llama así, ¿no? La intelectual. Claro, la discapacidad intelectual lo que te limita es la adquisición de conocimientos. Pero a lo mejor tienes intactos otros desarrollos, otras inteligencias, diría Gardner, ¿no? Que no es la inteligencia racional. Ahí hasta es casi un mito urbano, ¿no? Del hecho de que, por ejemplo, el síndrome de Down, las personas con síndrome de Down son sumamente afectivas, son muy afectivos positivos, ¿no? Son muy cariñosos, son muy sensibles, ¿no? Pero pues ahora sí que la materia escolar no les entra mucho, sí, ¿no? ¿Qué pueden hacer personas que por razones neurológicas, anatómicas o perceptivas, sensoriales, ¿no tienen la oportunidad de adquirir el conocimiento tal como lo adquiere alguien que no tiene estas limitaciones, ¿no? Aquí se abre otro mundo, ¿no? Que desde el punto, si tienes muy arraigado este enfoque cognoscitivista, le llamo yo, que también me parece que es muy propio de la forma de pensar actual. Todavía. El cognoscitivismo, los cognoscitivistas están así, son los santos, ¿no? Son los científicos, son los que tienen batas y que están estudiando el cerebro, y que en el lugar de científicos son aquellos a los que se les confía una verdad, ¿no? En quienes hay que confiar, ¿no? Sí. Y si ellos dicen que es el conocimiento lo que tiene peso, lo que tiene valor, ahí vamos a encontrar que muchos sujetos quedan excluidos, que una dimensión importante de la vida anímica queda por fuera. Y ahí nos encontraremos con la dificultad, con esta palabra que ya introduciste, que es fundamental para poder tratar el tema de la educación especial, sobre la discapacidad y muchos otros nombres que han surgido. Y bueno, justamente al respecto de esto me parece, Joao, que sería muy bueno que estemos tratando en el próximo bloque. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Nosotros estamos en La Otra Escena. Quédense con nosotros, seguimos hablando sobre educación especial. Conectaradio.com. La radio nunca había estado tan cerca de ti. www.conectaradio.com. Somos Conecta Radio México. Ponte en línea con nosotros. www.conectaradio.com. La radio que está más cerca de ti. Farmacias CKR. Conócelas. Farmacias que verdaderamente tienen los mejores precios. Comprobado. Conecta Radio sí te cumple. Pide tus saludos, declaraciones, felicitaciones, dedicatorias, todo lo que quieras. Escribe en nuestro chat o al Facebook. Conecta Radio sí te cumple. Estamos en plena Conecta Radio Visibilización. Pues no solo somos una emisora de voces y notas musicales, somos una actitud que marca una filosofía de vida. Conecta Radio es la radio. www.conectaradio.com
enturadio.com. Farmacias CKR te recomienda que bebas al menos 2 litros de agua al día. Es una bebida fundamental como complemento de una comida saludable. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Estás en Conecta Radio, una estación más del grupo CKR Radio, transmitiendo desde Mayorazgo 46, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Muy bien, nos encontramos en el último segmento de este programa, en la otra escena, hablando sobre la educación especial y justamente hablando sobre la discapacidad, que es el punto donde nos quedamos en el bloque pasado. Bueno, creo que tenemos la posibilidad de hablar de lleno sobre esta educación especial, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar incluyendo? ¿Cuáles son las series de significaciones a las cuales se le atribuyen y de dónde viene, ¿no? Pero para ello, bueno, de hecho, me llama la atención, y esto es algo que mi madre también, como una mujer que estudió que pasó por una escuela normal y que se especializó en educación especial, hablaba de que ya no se le debe decir a las personas que tienen discapacidades, sino que tienen necesidades de educación especial, me parece, sí. ¿No? Entonces, bueno, al respecto de esto, Cuauhtémoc, ¿qué nos puedes decir? Porque indudablemente esto tiene toda una historia, ¿no? Nos contabas entre cortes al comienzo del programa que también ya hay nuevas formas, ya no es necesidades de educación especial, sino ya hay otros términos, ¿no? También cada vez más políticamente correctos, y bueno, esto nos habla de algo de nuestra época, de algo de los discursos que operan ahorita, del empuje que hay hacia una uniformización. Entonces, bueno, ahorita llegaremos ahí, pero cuéntanos, Cuauhtémoc, ¿qué nos puedes decir en relación a esta historia de las necesidades de educación especial? Sí, mira, el punto que tocas es verdaderamente conflictivo, ¿no? Claro. He de señalar también que muchos de los profesionales que están metidos en educación especial, es decir, que son maestros de personas, como se les llama ahora, con necesidades educativas especiales y que presentan barreras o se enfrentan a barreras para el aprendizaje y la socialización, este rollote se ha convertido, por supuesto, se ha trabajado ahora con siglas, ¿no? Se habla de las NE con VAPS, es decir, persona o alumno con necesidades educativas especiales y barreras para el aprendizaje y la socialización, NE y VAPS. Evidentemente la terminología se convierte, además de larga, fea, no suena bonito, confusa. Pero bueno, muchos de mis exalumnos, de mis compañeros, formadores de maestros y maestros de educación especial en servicio, no se lo cuestionan, ¿no? Adoptan la nueva terminología que generalmente viene de autoridades educativas internacionales, muchas veces de congresos internacionales, de acuerdos, de convenciones o de recomendaciones que vienen de desde la UNESCO, ¿no? Y lo adoptan. Vaya, se llega a tal grado de exageración en esta adopción acrítica de términos que se llega a decir que ya no existen ciertas cosas, ¿no? Quienes manejan en términos de NE-VAPS, ¿no? Dicen que ya no existe las personas con discapacidad, que ya no existen. Se borraron. ¿No? Se borraron porque se cambió de nombre, ¿no? Sí. Entonces aquí el problema de que de pronto no se entiende que una denominación pone, en todo caso, el énfasis en ciertos aspectos sin que desaparezcan los otros aspectos del fenómeno que se está tratando. Bueno, eso es tan grave porque además tiene un componente afectivo de lo que veníamos hablando muy fuerte. Evidentemente cualquier persona, cualquier familia que de pronto tiene algún estudiante con alguna disfunción, alguna malformación que compromete sus
capacidades de aprendizaje, que compromete el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana, pues evidentemente hay un duelo, ¿no? Hay una especie de, pues sí, de pérdida, ¿no? Mi hijo nació sin ojos, ¿no? Y es un trauma brutal, ¿no? ¿Y de qué es el duelo? Esto es importante. El duelo es sobre un ideal, sí, sobre una imagen ideal. Es decir, por supuesto que siempre que hay bueno, cada vez que uno es padre o que es madre, ¿no? Se juegan una serie de emociones anímicas narcisistas normalmente, ¿no? Es decir, yo deseo que mi hijo sea todo aquello que yo no pude ser. Ahí está colocado en el lugar ya del ideal, ¿no? Y yo espero que el otro pueda ocupar este lugar ideal. Sea este ideal mío que yo quise alcanzar y no pude, o que al menos me corresponda en una imagen narcisista, que el otro sea un par, ¿no? Que el otro sea un semejante. Uh-huh. Y es, por supuesto, una cuestión que puede resultar hasta traumática, que uno pueda tener un hijo con estas deficiencias, donde uno ahí mismo no se puede reconocer, no se reconoce de la misma forma en cómo se puede reconocer con otras personas, con sus hermanos, con sus padres, con la pareja, con otros simplemente, ¿no? Ahora, hacerse cargo de eso, por supuesto que implica todo un proceso que hay muchas personas que no logran hacerlo del todo, ¿no? Que por este ideal de que, bueno, como madre debe ser abnegada, ¿no? Que los padres simplemente deben de tener afectos positivos y deben de querer a sus hijos así porque sí. Como está este ideal y sus afectos reales no corresponden con ello, normalmente viven una culpa muy fuerte, este tipo de padres, ¿no? Una culpa muy fuerte que normalmente mantienen por completo fuera del habla, ¿no? De la comunicación. No pueden ellos admitir este tipo de afectos o de sentimientos a otras personas porque serían catalogados como monstruos, ¿no? Sí. ¿No? Por menos. Y naturalmente esto crea un padecer bastante fuerte. Hay algunos que pueden darle la vuelta a esto, pero también con costos anímicos bastante fuertes. Tienen que redoblar por completo ahora, no solamente enterrar ese ideal, sino ahora volcar sus afectos de una manera positiva hacia estos hijos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece que gran parte de estos padres que tienen a estos hijos con estas discapacidades, con estas deficiencias, bueno, con estas problemáticas, son aquellos también que han empujado a que no haya una discriminación como tal, ¿no? Es decir, que el rechazo que puede ser tan contundente por parte de la sociedad, justamente por no identificar a un semejante en aquel niño, por ejemplo, con síndrome de Down, disminuye, ¿no? Se trata de poder atajar este desprecio que puede haber ahí para insertarlo en esta idea de, bueno, no hay diferencias, ¿no? Es igual a nosotros, y ese es un problemón. Sí. Y creo que ese es el problemón que ha generado este problema terminológico, ¿no? Te iba a comentar desde hace rato que esto es tan fuerte, ¿no? Este impacto, esta muerte de la esperanza, esta muerte de la expectativa, ¿no? Me parece que es tan lastimoso, decías tú, que ha generado que a cada ratito se estén cambiando las denominaciones, sí, ¿no? Claro. De alguna manera, la historia de la educación especial se puede ver como la larga sucesión de eufemismos que se han utilizado para referirse a ellos, ¿no? Por supuesto. Mira, en términos cotidianos muy sencillitos. Por ejemplo, se habla... Un día me regañaron mis alumnas porque hablábamos de una película y decíamos, y entonces el hombre queda paralítico, dije yo. Entonces mis alumnas que estudiaban para maestras de ciegos dicen, maestro, ¿cómo es posible? No se dice paralítico, se dice parapléjico o cuadripléjico. Ah, ok, ¿no? No le digas ciego al ciego, dile invidente. Y tú hablas con un ciego y les choca la palabra invidente, ¿no? No son sordos, son hipoacúsicos. Es decir, hay una tendencia a utilizar vocablos que las personas que están involucradas emocionalmente con estas personas, yo les llamaría atípicas, ¿por qué no? Anormales, es decir, están fuera del rango de la normalidad,
en algunos aspectos sobre todo de su percepción o de su pensamiento, de su movilidad. Estos atípicos, quienes están involucrados con ellos, se sienten ofendidos, se sienten lastimados cuando de pronto les empiezas a aplicar palabras que son con las que ellos mismos se identifican, o que bien que se han convertido en palabras de uso cotidiano cuando tienen su origen en el ámbito científico. Alguna vez platicábamos, Alex, de términos como idiota, como estúpido, como tarado o incluso como cretino, que fueron categorías médicas, ¿sí? Y que, claro, al pasar al uso cotidiano, de pronto se utilizan también como ofensas. Sí, así ¿no? es. Y es curioso, esto yo no lo he investigado muy seriamente, pero he estado observando, que las ofensas más comunes en México, o sea, las que tienen más sinónimos y que son más usuales, son las que refieren a una disminución de la capacidad intelectual, es decir, a una disminución de la capacidad para adquirir conocimientos, ¿no? Tu deficiencia cognitiva te hace objeto de cualquier cantidad de epítetos, ¿no? De ofensas, de groserías, ¿no? Menso, lelo, tonto, tarado, pendejo, ¿no? El clásico, ¿no? Es decir, la inteligencia tiene un carácter de valor muy marcado. Que en tanto, exagerado, me parece. Bueno, que en tanto no lo tienes, eres sujeto de degradación del otro, ¿no? Y eso es lo que se pone en juego. Por eso es que también en el lenguaje tan común se utiliza estúpido, idiota, que me imagino que muchos de nuestros escuchas, en tanto escucharon esto, dijeron, no, ¿cómo? ¿No, cómo? Ahora, poniéndolo así, ¿cómo le vamos a llamar a un retrasado mental? Estúpido. Ahí hay otro, retraso. Retraso, por supuesto. ¿No? Como si todos recorriéramos las mismas etapas y que unos se van quedando atrás, ¿no? Y además colocarlo en el nivel mental. Sí. Nuevamente, ¿no? Sí. O sea, hay una idea de que es a través de la mente, que es en la mente donde se ubica la inteligencia, y entonces hay un retraso en esa inteligencia, es decir, hay un déficit que te hace acreedor a ser, no solamente ser diferente, sino ser degradado por esa diferencia. Sí. Y esto me parece también la raíz del gran problema que me parece le aqueja a esta población y que nos aqueja a todos, ¿no? El proceso de estigmatización, ¿no? Yo defino la estigmatización como la valoración negativa de características personales que presentan ciertos individuos y que estas características escapan a la norma, o sea, es decir, se ubican fuera de los rangos de normalidad. Que sí. Como sabemos, esto es estadístico, ¿no? Entonces, si tu agudeza auditiva, por ejemplo, está por abajo de ciertos niveles de decibeles, no sé cuáles son, pues ya estás en lo anormal. Si está por arriba, también estás en lo anormal, ¿no? Sub o supranormal, ¿no? Y esto es válido para el cociente intelectual, o sea, quienes pusieron de moda esto del retraso mental, son los medidores del cociente intelectual, por ejemplo, ¿no? Es válido para la agudeza visual también, y es válido también para la capacidad de movilidad, ¿no? Ahora, en México las áreas de atención son 4, ¿no? De las personas que tienen necesidades educativas especiales porque presentan barreras para el aprendizaje, bla, 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 ¿no? Es decir, personas con discapacidad, diríamos en términos más genéricos. Son 4 áreas de atención. El área intelectual, que toca todos los padecimientos o características que van desde la propia anatomía, la neurología, ¿no? La fisiología del sistema nervioso central, que comprometen la capacidad pensante, cognitiva, memorística del individuo, ¿no? Esa es la intelectual. Está el área también auditiva y de lenguaje, que son como 2 áreas o más, ¿no? Porque unos son las personas que tienen problemas para oír y otros los que tienen problemas para estructurar su lenguaje desde el cerebro, desde el pensamiento, o quienes tienen problemas para el habla, ¿no? Las famosas terapias del lenguaje muchas veces son terapias de habla, porque pronuncias mal, porque no mueves bien tu lengua, tus labios, tu emisión de aire. Entonces, aquí tenemos un área múltiple, también enorme, ¿no? Otra es el área motriz, ¿no?
todos los que tienen algún problema para la movilidad, se han concentrado básicamente en los paralíticos cerebrales, pero evidentemente hay muchas personas con discapacidad motriz que son producto de un accidente cerebrovascular o de un accidente de automóvil o de una fractura, no sé, ¿no? Y está la cuarta área, que es el área visual, donde se atienden todas las personas que tienen problemas visuales de tal manera que les afecta en su capacidad de socialización y en su capacidad para desarrollar la vida cotidiana, ¿no? Estas 4 áreas de atención están montadas sobre una idea de normalidad que ha sido poco cuestionada, ¿sí? Que ha sido poco trabajada. Porque al final de cuentas, hace rato que hablábamos de el impacto emocional, es normal, es decir, es natural, es lógico, que no habría que confundir estos términos, ¿no? Uh-huh. Es lógico que si yo voy a tener una hija, pues yo espero que sea bella, ¿no? A lo mejor no la más bella, pero sí bella. Y si me resulta que tiene chuequita una pata, o no, que nació con una malformación congénita de sus extremidades, pues me duele, y yo no le voy a decir que es una mujer coja, ¿no? Voy a adoptar el término más, como tú decías, si no el más elegante, el más neutro emocionalmente. El problema es que la carga emocional de los términos se adquiere bien rápido. Uh-huh. Yo una vez escuché a una de mis alumnas... Se puede ver que esas formas en cómo ahora se nombran, ¿no? Es decir, no le digo coja, le digo que tiene una malformación congénita. O sea, se puede notar que tienen la finalidad de encubrir algo. Es decir, de mantener a raya algo de esos afectos que en el propio padre surgieron al ver que nació con la patita chueca, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece muy importante remarcar es cómo se hace este uso del lenguaje justamente para poder encubrir, para poder reprimir toda la serie de afectos que se despiertan para empezar en los propios padres. Algo que el psicoanálisis habla de una forma de defensa ante emociones, ante afectos negativos, es la reacción, se me está yendo, qué terrible que se me vaya, formación reactiva, ese es el término, que es decir, cuando yo tengo un afecto de tal índole que me resulta a mí reprobable o me parece penoso, lamentable, la formación reactiva es darle la vuelta a ese afecto. Entonces, en vez de yo tenerle odio a mi madre, ahora le tengo un excesivo afecto. Así es, ¿no? Ese excesivo afecto, la parte de lo excesivo es lo que nos puede dar pauta para saber que hay algo ahí que se está jugando en un sentido contrario, ¿no? Porque es el plus de reprimir ese afecto lo que se pone en juego en ese exceso. Y algo que me parece fantástico es esto que tú introduces de una normalidad poco cuestionada. Pero aquí vamos ahora a cuestionar el por qué, por una parte, las personas aspiran a esta normalidad y no a quedar por fuera de lo normal, ¿no? Normalmente, ¿no? Es decir, algo de lo que muchos sujetos llegan a sentirse que llegan a sentir como una afrenta, es que queden segregados, es decir, que a todas estas personas atípicas, que no son típicas por esta serie de características, queden por fuera, ¿no? No sean acreedores a un reconocimiento como semejantes, con un valor, es decir, que se les prive de una posibilidad amorosa, ¿no? Ahí está la queja, ¿no? Y me parece que con toda esta serie de revestimientos lingüísticos, ¿no? Donde cada vez se embellece más el término, porque entre decirle estúpido a decirle a un sujeto que tiene barreras para el aprendizaje y la sociabilidad, suena muchísimo más leve, es decir, justamente se encubre esta deficiencia en la intelectualidad, si es el caso, ¿no? Por ejemplo, que como bien lo has mencionado, o sea, tanto con el desarrollo del habla, de la visión, de la escucha, no tienen ninguna tanto peso como la de que haya una falta de inteligencia, ¿ok? Y con esto mismo,
vamos, algo propio me parece, de ciertos empujes educativos, y que es propio también de nuestra época, de cómo está estructurada en nuestra cultura actualmente, empuja este borramiento de la diferencia, ¿no? Es decir, no segregues al idiota, no segregues a aquel que tiene esta deficiencia grave, sino ahora percíbelo de otra forma, más bonita, más elegante, porque entonces no se trata de que sea un estúpido, un idiota, sino de que tiene estas dificultades particulares. Entonces, acógelo, ¿no? Sí. Trátalo como igual. Y aquí nos encontramos con una complicación muy grande, porque a final de cuentas no se le puede tratar sería un error tratarlo como normal, ¿no? Tendría que haber ahí una forma especial de darle un lugar a este sujeto, ¿no? Pero que jamás podrá quitarse del plano que hay una diferencia insorteable. Sí. Mira, hay una frase que yo le escuché a una autoridad académica cuando yo recién ingresé a la normal de especialización. Dijo una autoridad: maestros, enseñémosles a nuestros alumnos, es decir, a los futuros maestros de educación especial, a tratar a los atípicos como si fueran nuestros iguales. Esta frase recibió un aplauso atronador, menos mío. ¿Qué? Como si fueran nuestros iguales, es decir, vamos a tratar de borrar la diferencia, que la diferencia es la que explica y la que fundamenta la existencia de esta institución y de todo el sistema de educación especial, ¿no? Y vamos a hacer como que la diferencia no existe. Eso. ¿No? Y a nivel social te iba a comentar desde hace rato que el gran problema es que en este esfuerzo por borrar la diferencia, lo que hacemos es discriminar más. En este esfuerzo por no discriminar, terminamos rebasando la discriminación y pasando al maltrato y a la invisibilidad, ¿no? ¿Qué te digo yo? Se dice. Perdón, pero al respecto de la discriminación, nada más para acotar algo ahí. Justamente en el anhelo de borrar la diferencia es cuando con más fuerza se presenta. Sí. Es cuando más efectos produce, cuando ahí queda borrada. Ahí los produce en una forma negativa. Jacques Lacan, en 1970, por esos años, estamos pensando en una época donde los 68 estaban ocurriendo a lo largo del mundo, ¿no? En Francia, en México, en diferentes partes del mundo. Y él decía que justamente lo que íbamos a poder ver era un incremento eventualmente del racismo y de la discriminación, justamente en un momento donde parecería que había todo un movimiento cultural donde cada vez se incorporó paz y amor, exacto, donde cada vez se integraban más los sujetos y ahora todos estaban agarrados de la mano, bailando en círculos y cantando. Jacques Lacan justamente señalaba ahí que eventualmente íbamos a ver fenómenos de segregación cada vez más duros, y esto es algo de lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Tanto con el Estado Islámico como, bueno, por ejemplo, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, bueno, lo vemos por todos lados, ¿no? Entonces, al respecto de borrar la diferencia, se redobla la discriminación. Claro, porque ahí hay esto el psicoanálisis lo trata de maravilla, ¿no? Hay un proceso de inconscientización de un rasgo que hace que por ello establezcas la relación. Yo hablé de la relación de alteridad en un artículo que fue pionero porque se publicó en el 87 y es hasta donde yo tengo rastreado y nadie me ha podido hasta ahorita decir que no. Yo me gustaría que me dijeran que no fui el pionero, porque merecería yo otra cosa, ¿no? Enfocar el problema de las relaciones de la educación especial, hablando ya de educación como tal, no solo la escolar, sino el trato de la sociedad normal, la sociedad que se autocalifica como normal, frente a los individuos que esta misma sociedad identifica como no normales, como que tienen, llámale como quieras, VAPS, discapacidades, necesidades, etcétera, ¿no? Ahí es importante tener conciencia de la alteridad, es decir, de las diferencias que hay entre uno y otro. Las relaciones de alteridad son maravillosas, son las que permiten que estemos sobre la tierra, porque es la relación que se establece entre alguien
con su diferente. Relación de alteridad, la relación heterosexual, la relación amorosa heterosexual, ¿no? Relación de alteridad, la relación didáctica, es decir, hay un tipo que es el maestro, que se supone que es el que tiene autoridad, conocimiento, años, frente a otros que no lo tienen. Si no existiera esta diferencia, la relación entre maestro-alumno no se da, ¿sí? Relación de alteridad también entre el cura, el sacerdote, el ministro de algún culto religioso y sus feligreses. El sacerdote está más cerca de la deidad, y esa diferencia, en esta idea, es la que establece y la que permite que el sacerdote, sea quien sea, tenga una capacidad de decisión sobre sus feligreses, ¿no? Es decir, ¿qué tiene de malo entender que los sistemas de educación especial, las escuelas especiales, el Teletón, los CRIT, todos estos rollos, están montados sobre diferencias básicas? Un poco contradiciendo a Lacan, yo me acuerdo que un póster maravilloso del 68 francés, son dos bebecitos que están sentados, se estiran el pañal hacia adelante y están viéndose sus genitales, y dice la leyenda del póster, del cartel: Vive la différence, viva la diferencia, ¿sí? Me recuerda a Barros Sierra también en el 68, diciendo: viva la discrepancia, ¿no? Es decir, si no reconocemos que tal vez sobre características anatómicas comunes todos tenemos una diferencia, no entenderíamos ni siquiera el liberalismo, es decir, aquellas doctrinas que han ensalzado la existencia y los derechos del individuo frente al Estado y frente a las colectividades, ¿no? Pero bien dices, Alex, el gran problema de la educación especial tiene que ver con esta historia de la infinita sucesión de términos que se les aplican. ¿Por qué? Porque tú lo sabes bien, cada término trae una carga afectiva generalmente inconsciente. Creo que el trabajo, al menos lo que yo hice mientras fui maestro de futuros maestros de educación especial, era precisamente que mis alumnas concientizaran todo esto, ¿no? Empezando por sí mismas, ¿no? O sea, ¿quién eres tú y qué es lo que te une a los demás? ¿Cuál es tu identidad? ¿Con qué te identificas? ¿Cuáles son los rasgos que te hacen como las gentes con las que te rodeas, ¿no? Tu grupo escolar, tu grupo de amigos, tu familia o la parte de tu familia que te gusta. ¿Y cuáles son las diferencias que también los unen? Porque estas diferencias nos pueden unir, ¿no? Yo preferiría empezar a pensar en estas diferencias a nivel de la interacción. En lugar de buscar mi media naranja, ¿no? Más bien estaría buscando mi complemento, o bien la persona que me hace, que puede chocar conmigo en ciertas cosas y que me obliga a superarme, ¿no? A nivel de la relación amorosa. Creo que esto es válido también en términos de la relación didáctica, de la relación de alguien que enseña con alguien que aprende, ¿no? Y creo que esta idea de alteridad, porque bueno, el tratado es también muy extenso, ¿no? Tiene que ver con lo que una sociedad, es decir, cuando hablamos de sociedad, yo estoy hablando de una estructura social donde hay un grupo dominante que genera un pensamiento dominante y modelos de comportamiento y modelos aspiracionales dominantes. Decíamos hace un rato, es normal, lo normal es aspirar a la excelencia, ¿sí? Es decir, lo normal es aspirar a lo no normal, en términos supranormales. Yo quisiera ser el más, ¿qué? El más rico, el más sabroso, el más inteligente, el más culto, el más, pero no el menos, ¿no? Esta aspiración, ¿no? Que está en el común denominador del pensamiento y del sentimiento creo que de todo el mundo, de los 7.000 millones de habitantes, genera, por supuesto, estas ideas y estas realidades, insisto, ya no de discriminación, sino de maltrato y de invisibilidad, que creo que sería el grado extremo de la discriminación, ¿sí? Ya no solo te hago a un lado, sino que me eres indiferente, es más, no existes, ¿no? ¿Por qué no existes? Porque yo aspiro a lo superior, ¿no? Y bueno, ya no va a dar tiempo, pero hay un montón de cosas en el lenguaje cotidiano de la propia educación especial, incluso de la moral dominante, ¿no?
Superarse, ok, superarse es sobresalir por encima de quién y de qué, ¿no? ¿Por qué no pensar en fusionarse con los demás? ¿O por qué no pensar que todos somos sobresalientes en algo? Creo que yo puedo decirte algo al respecto, porque ciertamente lo normal sería aspirar a poder ser un ideal, a poder justamente poder encarnar ese ideal propio, ¿no? Es decir, siempre se está en esta tensión con esa idea particular a la cual yo aspiro a ser, ¿no? A aquel ser al que quiero devenir, en el que quiero devenir. Eso podemos establecer que es normal, y eso podemos también establecer que estas aspiraciones son las que nos unen, ¿no? O sea, compartimos un mismo ideal, eso puede generar un vínculo bastante fuerte, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué el ideal? ¿Por qué estamos permanentemente en aspiración sí, devenir este ideal nuestro? Bueno, porque justamente en nuestro ideal nosotros figuramos la posibilidad de que podamos realizar todos nuestros deseos. Es decir, ahí cuando no pudimos en algún momento de nuestra infancia, cuando no pudimos realmente realizar todas esas cosas que queríamos, es ahí donde emerge el ideal, ¿no? Y ese ideal es justamente aquel que puede hacer todo lo que quiere, ¿no? Al que se le posibilita la realización de su deseo, ¿no? En este ideal no existen estos límites que uno padece desde su ser normal, en su día a día, ¿no? Y bueno, naturalmente no se aspira a ser menos, ¿no? Es decir, la complicación aquí se encuentra a nivel del deseo y de la imposibilidad para poder satisfacerlo. Entonces, por ello, nos creamos una idea de lo que si de ese estado o de esa forma de ser donde sí se nos podría dar, donde podremos adquirir todo lo que deseamos. Y bueno, ciertamente estamos en un punto del programa que sería muy rico poder continuar discutiendo, pero el tiempo se nos acaba, Cuauhtémoc, y estoy completamente de acuerdo en que, y de hecho el psicoanálisis forma parte de también un empuje a poder acoger la diferencia, al menos a poder sostener la diferencia, ¿no? Porque esto es lo que permite al sujeto crear muchísimo, ¿no? Cuando yo estoy en la aspiración constante y permanente de que todo sea igual a como yo lo pienso, me voy a encontrar permanentemente en un malestar. La diferencia es lo que posibilita un movimiento subjetivo mucho más grande, poder yo sostener lo diferente. Pero también aquí hay que establecer algo, porque la primera forma de relación con lo diferente es de rechazo, es de odio. La forma más inmediata de relacionarse esto, y estamos hablando en las épocas más tempranas, cuando apenas se está desarrollando la subjetividad, se rechaza lo diferente, ¿no? Es decir, podemos verlo incluso en los grupos de niños que segregan a las niñas, que no quieren saber nada de las niñas, o que no quieren saber nada del niñito que no juega fútbol, que no tiene la misma estatura, o que no es morenito, o que no es blanquito, ¿no? Siempre hay una tendencia a rechazar la diferencia. Eso es algo de lo más propio de nuestra vida afectiva, e indudablemente algo que se puede proponer, algo de lo que se puede trabajar siempre a un nivel individual, es cómo el sujeto puede sobreponerse a estas tendencias tan inmediatas, tan automáticas, del rechazo a la diferencia, para poder acoplarla. Sin cada sujeto implicará un trabajo muy particular, ¿no? Una invención subjetiva muy singular. Entonces, bueno, Cuauhtémoc, se nos ha ido el tiempo de volada. Ha sido un programa sumamente rico. Esperamos verte muy pronto, Cuauhtémoc. ¿Te gustaría dejar a nuestros escuchas tu teléfono, tu correo, ¿no? Para que puedan estar en contacto con tu trabajo, con las cosas que haces? Adelante. Sí, mi teléfono es el celular es el 55 26 68 15 85. 26 68 15 85. Estoy en las redes como coautor, CUAUHTOR. En Twitter es muy sencillo, es @coautor con la H intermedia. En Facebook también está asociado a mi correo electrónico de Gmail, coautor@gmail.com en Facebook.
Y sí, pues con gusto platicaría, no me atrevo a decir que orientaría, pero sí me gustaría platicar. No, y ahí me parece que pueden estar al tanto, sí, por supuesto, no solamente pueden estar al tanto del trabajo que tú has seguido, y también me parece que ahí también pueden estar en contacto con los trabajos más poéticos, ¿no? Que también has realizado. Si me permites un comercial, sí, adelante. El 15 estoy proponiendo que cambiemos el grito de Dolores, que duele, ¿no? Es el grito de Dolores, o el grito de guerra de los mexicanos contra Macio Zare, por una declaración de amor. Me invitaron a leer mis poemas en un changarrito que está simpaticísimo, que se llama El Tintanismo, está en Azcapotzalco. Y bueno, voy a presentar mi libro, tengo unos ejemplares, voy a vender ejemplares de mi libro que se llama Cariñando las Humedades, por supuesto están invitados, ¿no? Muchísimas gracias. Y claro, estos intercambios ojalá y se sigan dando. Si hay una segunda parte y tienen a bien en Joica invitarme, pues mira, yo encantado. Ahí es un mundo lo que hay que platicar. Claro, bueno, aquí en la otra escena, por supuesto, serás siempre bienvenido. Estamos, seguimos en comunicación, esperamos verte muy pronto, Cuauhtémoc. Por mi parte, yo soy Alejandro Rodríguez y bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Escríbanos, háganos saber cuáles son sus dudas, sus discrepancias. Saben que a mí particularmente me pueden encontrar en las redes sociales de Joica, Y-O y latina C-A. Espero que haya sido de su agrado. Y nos estamos viendo el próximo martes a las 5 p.m. en su programa La Otra Escena. Hasta luego.